Hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la región de América Latina en que estén. Estamos esperando que todos los inscriptos puedan conectarse y en un minuto arrancamos. Bueno. Buenos días a todos. Yo soy Paula Ellinger de Fundación Avina. Yo coordino el programa de acción climática en la región y tengo el gusto de facilitar este webinario hoy con ustedes. Bueno, nosotros sabemos que ese es un año importante para la acción climática a nivel global. Un año en que el IPCC nos recordó la importancia de avanzar en la implementación del Acuerdo de París de manera urgente si queremos evitar resultados o cambios climáticos peligrosos. También es el año del diálogo de Talanoa, en el marco del cual actores gubernamentales y no gubernamentales dialogan en conversaciones constructivas para promover soluciones y aprendizajes sobre cómo implementar la acción climática y llegar a la meta del Acuerdo de París. Entonces, ese es un contexto en que surgen muchas preguntas, sobre todo sobre cómo articular la acción subnacional con la acción de los gobiernos en la implementación de las NDCs. También surgen muchas preguntas sobre cómo acceder al financiamiento climático desde los distintos niveles. Y es en este marco que tenemos el gusto y el honor de arrancar con este webinario sobre la preparación para fortalecer el rol de los gobiernos subnacionales en la implementación de las NDCs. Este webinario se gestiona a partir de la colaboración que desde Fundación Avina estamos desarrollando con 3 gobiernos de la región que están tomando liderazgo en los temas de articulación para la gobernanza climática y acceso al financiamiento climático. Entonces, hoy tenemos acá con nosotros representantes del gobierno de Argentina, de Paraguay y de Ecuador, que van a compartir sobre proyectos que estamos desarrollando para promover el acceso al financiamiento climático en las esferas subnacionales. Las iniciativas que se van a compartir son desde proyectos Readiness que hemos diseñado junto con los gobiernos para presentar al Fondo Verde para el Clima en esta ventanilla Readiness. Entonces, para iniciar la agenda del día, vamos primero a escuchar a Andrea Rodríguez, que es gerente del Programa de Acción Climática en Fundación Avina y punto focal para el Fondo Verde para el Clima. Enseguida vamos a escuchar a Jorgelina Salvo, coordinadora del área de financiamiento climático dentro de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Gobierno, Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina. Después vamos a escuchar a colegas de Ecuador, a Ricardo Proano Cárdenas, especialista en políticas de cambio climático en el Ministerio de Ambiente, y Wilson Lechón, analista de la Dirección de Gestión Ambiental del Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador, el CONGOPE. Y por fin vamos a escuchar a Nora Páez, del Departamento de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nora va a hacer su presentación junto a María Luz Centurión, de la Dirección de Desarrollo Territorial de la Secretaría Técnica de Planificación. Así que estoy segura que será una sesión muy interesante. Si surgen preguntas en el camino, les pido compartir por el chat y nosotros al final las acercaremos a los panelistas. Bueno, muchas gracias y ahora les dejo con Andrea Rodríguez, que va a contar un poco sobre la perspectiva de Fundación Avina en cuanto a entidad acreditada al Fondo Verde para el Clima. Andrea. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, colegas. Muy buenos días, muy buenas tardes, estén donde estén. Para nosotros es un gusto poder organizar este webinar y
y poder contarles un poco sobre el trabajo que Fundación Avina está haciendo en el marco del Fondo Verde del Clima. Por favor, solamente, Paula, si me puedes confirmar que están viendo mi pantalla y así les comparto un poco sobre nuestro trabajo. Sí, vemos tu pantalla, Andrea, y vemos también la cámara. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, lo que quiero hacer el día de hoy es brevemente hablar muy poquito del Fondo Verde del Clima. Sé que seguramente muchos de ustedes ya conocen de esta institución, pero para dar un pantallazo general de dónde estamos, ¿no? En relación de los avances. También hablarles del programa de ayuda a la preparación, o más conocido como Readiness, que justamente es el centro de la discusión el día de hoy. Para luego contarles nuestro rol, quién es Fundación Avina y qué estamos haciendo en el contexto del Fondo Verde, así como contarles un poco sobre algunos de los proyectos y programas que estamos apoyando en este marco. Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿qué es el Fondo Verde del Clima? ¿No? Este es un fondo creado bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como la entidad operativa del mecanismo financiero que va a permitir asistir a los países miembros de la Convención, países en desarrollo, a que puedan financiar sus acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Este fondo, creado el año 2010, es a la fecha el fondo más grande dedicado a temas de cambio climático a nivel mundial. Y justamente al inicio de sus funciones es que recibió una promesa financiera, compromisos financieros por un valor de 10.3 mil millones de dólares para poder financiar actividades tanto de adaptación, mitigación, pero también de preparación para el acceso a financiamiento. ¿Dónde estamos en el contexto del Fondo Verde? Creo que es muy importante mostrar algunos puntos relevantes, ¿no? De qué pasa hasta la fecha. Primero, mencionar que en la última reunión de la Junta Directiva que se llevó a cabo hace unas semanas atrás, se aprobaron 19 proyectos aproximadamente por un valor de $1 billón, ¿no? Entonces, realmente hay mucho avance en lo que está pasando en el mundo, en particular en regiones como Latinoamérica, África y Asia, donde cada vez más y más proyectos en materia de adaptación como mitigación están siendo considerados y aprobados por la Junta Directiva. También importante mencionar que a la fecha ya estamos hablando de 93 proyectos y programas que el Fondo Verde ha apoyado en un periodo de menos de 3 años por un valor de 4.6 mil millones de dólares en más de 50 países, ¿no? Son 75 entidades acreditadas a la fecha, de las cuales 41 de estas son entidades de acceso directo y 34 son internacionales. Y entre las 41 entidades de acceso directo tenemos justamente la dicha de poder ser una de estas entidades que pueda ayudar a facilitar el acceso a financiamiento climático en los países de Latinoamérica. Antes de contarles sobre el rol de Fundación Avina, quiero hablarles un poco sobre el programa Readiness, porque para nosotros este programa es un instrumento muy útil que está permitiendo mejorar y planificar, fortalecer la gobernanza de varios países en la región. El programa Readiness, o Ayuda a la Preparación, como es conocido en español, fue creado por el fondo justamente como una antesala antes de poder diseñar un proyecto de cambio climático. Esto lo que busca es mejorar y apoyar los procesos de apropiación doméstica de acceso al fondo, es decir, cuáles son todos estos procesos institucionales que se necesitan para poder delimitar las necesidades, las prioridades de los países, que puedan permitir que las instituciones, en este caso las autoridades nacionales designadas, así como los puntos focales de los países, puedan trabajar en cuáles van a ser las medidas necesarias que van a requerir apoyo del Fondo Verde. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que pensar que si bien el fondo es la institución más grande a nivel internacional en cuanto a la movilización de recursos, los recursos son limitados para el desafío que tenemos enfrente de nosotros. Entonces, realmente se necesita priorización y atención a las actividades más necesarias que están relacionadas con adaptación y mitigación y que están ya apegadas en la política climática de los diferentes países, ¿no? Entonces, este programa permite, mediante donaciones y justamente asistencia técnica,
que países en desarrollo puedan acceder a recursos y puedan desde crear mecanismos para diseñar estrategias de cambio climático, elaborar notas de concepto, fortalecer la gobernanza para tomar decisiones, para monitorear proyectos, para crear políticas o inclusive estrategias de adaptación, ¿no? Que todo este tipo de procesos de planificación puedan llevarse a cabo con el fin que luego podamos desarrollar proyectos y programas específicos ante el Fondo Verde del Clima. A la fecha, bueno, el programa funciona de la forma en la cual los países pueden acceder a aproximadamente $1 millón por país al año, de los cuales $300,000 van para fortalecer el rol de las autoridades nacionales designadas o puntos focales que se los tiene en cada país, pero también hay un recurso de $3 millones para poder formular planes nacionales de adaptación o cualquier instrumento de adaptación que el país vea conveniente. Ahora, en este contexto, entramos nosotros como una de las entidades, de las 75 entidades que actualmente están acreditadas ante el Fondo Verde del Clima. Fundación Avina es una fundación que ya trabaja hace más de 20 años en la región latinoamericana y podemos decir que de alguna forma mediante los programas en los cuales trabajamos, y uno de ellos siendo cambio climático, es que tratamos de promover cambios a gran escala para lograr el desarrollo sostenible en América Latina, ¿no? Pero la forma en la cual lo hacemos es mediante procesos colaborativos entre actores de diferentes sectores. En esto está nuestro compromiso, no solamente de lograr acciones efectivas, pero realmente de una forma en la cual logramos la participación, el involucramiento de varios actores, porque sabemos que el cambio climático solamente puede ser combatido de una forma efectiva si es que todos los actores relevantes están en la mesa. Entonces, en este sentido, cuando hablamos también de gran escala, vale la pena mencionar que no solamente hablamos de tamaños, ¿no? La escala no solamente es el tamaño, sino también el impacto, el nivel de participación que podemos lograr al involucrar a varios actores. Fundación Avina opta en el año 2016 en acreditarse ante el Fondo Verde del Clima después de un proceso largo y riguroso de acreditación. Es en diciembre justamente que el fondo nos acredita como entidad regional de acceso directo, gracias al apoyo de varios países de la región que nos dieron cartas de apoyo para poder lograr este estatus, ¿no? De ser una entidad regional, pero justamente de servir como entidad de acceso directo. Nuestra acreditación es para proyectos y programas pequeños bajo la categoría del Fondo Verde del Clima, es decir, proyectos de hasta $10 millones en la totalidad del tamaño de un proyecto de un programa, y estamos hablando de proyectos de riesgos de categoría baja, es decir, riesgo C, y el instrumento financiero que podemos utilizar es donaciones. Esto es tanto al momento de acceder a los recursos del fondo como el recurso que tenemos que utilizar al implementar las acciones que vamos planteando. También importante mencionar que en diciembre del 2007 nosotros ya firmamos nuestro acuerdo legal con el Fondo Verde del Clima, por lo cual estamos totalmente habilitados para poder trabajar con los países de la región. Nuestra forma de trabajo con los países, podemos trabajar en varios países de Latinoamérica y lo hemos estado haciendo justamente ayudando por un lado a diseñar proyectos tanto de adaptación como mitigación, pero también los relacionados con preparación al financiamiento climático. Y justamente el día de hoy tenemos el agrado de poder compartir estas experiencias conjuntas que estamos elaborando con algunos de los países, ¿no? Y la colaboración o nuestro punto de partida para poder determinar cuál es la intervención adecuada y dónde tenemos este valor agregado, parte de entender y de respetar las necesidades y prioridades climáticas manifestadas por los propios países, ¿no? Estas que están establecidas en la política pública, pero también las que nos comunican los diferentes actores, para que justamente podamos agregar valor a esta línea de acción, pero también para que podamos fortalecer aún más la gobernanza climática en la región. A la fecha tenemos 3 proyectos Readiness aprobados que justamente el día de hoy van a ser compartidos con ustedes por nuestros
nuestros socios en los países, tanto en Argentina, Paraguay como en Ecuador, pero también informarles que estamos trabajando en un proyecto NAP en Perú y estamos elaborando actualmente un proyecto de adaptación en Brasil que esperamos prontamente sean considerados por el Fondo Verde. Los proyectos Readiness de los cuales vamos a hablar hoy, no quiero entrar en detalles, solamente darles una generalidad. Tenemos por un lado un proyecto en Ecuador denominado Aumentando la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados para acceder y manejar el financiamiento climático, con el fin no solamente de fortalecer a los actores subnacionales, pero implementar las NDCs. Este proyecto fue aprobado muy recientemente, entonces todavía estamos en un proceso de firmar los acuerdos legales para comenzar la implementación. Tenemos otro segundo proyecto en Paraguay, también enfocado en desarrollar o fortalecer el rol de los consejos locales de desarrollo, contribuir a la implementación de las NDCs, así como el acceso a financiamiento climático. Este proyecto, si bien fue aprobado en abril, recién comenzó la implementación solamente hace 2 meses, 1 mes y medio atrás aproximadamente, entonces estamos en pleno comienzo. Y el proyecto de Argentina, que está denominado Fortaleciendo el Acceso a Financiamiento Climático, muy enfocado en la elaboración de diseño de proyectos de mitigación y justamente traer la participación de gobiernos subnacionales. Fue aprobado en diciembre del año pasado, pero también comenzó ejecución en julio de este año. Entonces, sin más, quedo atenta justamente a recibir preguntas de su parte si es que quieren conocer más de nuestro trabajo, pero tengo el gran honor de darle la palabra a los gobiernos para que ellos puedan contarnos desde su propia visión la experiencia de lo que va a ser la implementación de estos diferentes proyectos. Ahí quedan mis datos de contacto para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrea. Creo que fue súper clara tu presentación sobre qué es el Fondo Verde para el Clima y cómo Avina lo está trabajando, así como sobre la ventanilla del Readiness, preparación de proyectos y gobernanza climática. Bueno, ahora vamos a escuchar a Jorgelina Salvo, que está en la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, coordinando el área de financiamiento climático. Jorgelina, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por la invitación. Muchas gracias, Andrea, y todos los colegas que están conectados. ¿Me escuchan bien? Voy a compartir mi pantalla. Y te escuchamos muy bien. Y vemos tu pantalla también. Gracias. Bárbara. Bueno, yo les voy a contar brevemente de lo que se trata el proyecto Readiness, que estamos ejecutando juntamente con la Fundación Avina. Pero antes que nada me gustaba dar una especie de contexto a este proyecto y de entender de dónde surgió esta idea. Voy a pasar. Bueno, allá por el 2015, en diciembre del 2015, Argentina había presentado una contribución nacional, pero que en ese momento, con el cambio de gobierno, se decidió a partir de ese momento empezar a revisar ese compromiso que había asumido el país, y durante todo el 2016 hicimos justamente ese trabajo de revisión de esa contribución, para finalmente presentar una meta mucho más ambiciosa en términos de compromiso de reducción de emisiones, y tanto en términos condicionales como incondicionales. Y finalmente la meta que se propone Argentina al año 2030 es esto de no exceder los 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. A partir de ese compromiso, lo que trabajamos durante el 2017 y lo que va del 2018 fue en estos planes sectoriales de cambio climático. ¿De qué se tratan estos planes? Bueno, es en función de este compromiso y de esta meta numérica, empezar a decir, bueno, ¿cómo llegamos a esa meta y a cumplir con ese compromiso? Entonces, por sector, diagramamos metas
sectoriales, pero también medidas de mitigación y de adaptación que nos permitan justamente llegar a esa meta, una especie de hoja de ruta donde se computan lineamientos, barreras, necesidades, y ahí entraba también la necesidad de financiamiento justamente para llegar a implementar estas medidas. Estos planes sectoriales de cambio climático, que en el 2017 durante la COP presentamos 3, el de energía, el de bosques y el de transporte. Este año presentaremos otros 3, industria, agricultura y ganadería, infraestructura y territorio, con la idea de obviamente seguir continuando con la actualización de estos planes por un lado y la incorporación de nuevos sectores por otro de acá al 2019. Estos planes sectoriales de cambio climático se consolidan y se consolidarán más adelante en un plan nacional de mitigación y un plan nacional de adaptación, que para esto vale decir que hemos conseguido el financiamiento del que hablaba Andrea en esta ventanilla que tiene el Fondo Verde para el Clima, que es el Readiness justamente para diseñar este tipo de planes de adaptación, y estos dos grandes planes lo que en definitiva van a conformar es el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que es será nuestra gran estrategia nacional de cambio climático, y lo que se podrá plasmar en nuestro Country Program, este paraguas que también solicita el Fondo Verde para el Clima, para que todos los proyectos de cambio climático que se soliciten al fondo estén como anclados en esta plataforma y en esta estrategia nacional. Todo este trabajo lo hemos hecho en un ámbito muy particular, que es el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que se creó allá por el 2016, se creó a través de un decreto presidencial y que constituye nuestra instancia técnica y política de discusión sobre cambio climático, tratando de que justamente la temática sea una temática transversal en el diseño de la política pública. Este gabinete tiene, mesas de debate donde se sientan los ministros, donde se sientan los puntos focales más técnicos dentro de los ministerios en diferentes sectores. Mesas transversales, como es, por ejemplo, la mesa de financiamiento, donde se discute temas de financiamiento climático, proyectos que van al fondo, temas de, por ejemplo, instrumentos de carbon pricing, y una mesa, también se discute una mesa ampliada donde se facilita la articulación con la sociedad civil, la academia, sector trabajadores, sindicatos, etc. Como decía, también este gabinete incluye una instancia de participación subnacional, y es acá donde se convoca a las provincias a través de lo que se llama el COFEMA, que es la Comisión Federal de Medio Ambiente, que tiene una comisión específica de cambio climático, y es a la que se convoca también para que no solo avale estos planes sectoriales, sino que puedan incluirse medidas provinciales de mitigación y adaptación. Por eso lo que más nos interesa es que justamente todo este proceso sea participativo y fundamentalmente federal, con el fortalecimiento hacia las provincias y hacia los municipios inclusive. Y bueno, en el marco también de este trabajo y del armado de esta plataforma, lo que realizamos, pero más en el 2017, han sido estas capacitaciones, en principio en inventarios y en medidas de mitigación, en todo el país, a nivel provincial y con mesas también regionales. ¿Por qué? Porque la idea es empezar a descentralizar no solo la temática del cambio climático, sino también, fortalecer las capacidades que existen dentro de las provincias para, en principio, inventario y medidas de mitigación.
y como el tema de financiamiento era un tema súper importante, porque si las provincias planteaban sus medidas de mitigación en estos planes estratégicos, bueno, para llegar a implementarlas obviamente necesitaban financiamiento, y es ahí cuando empezamos a pensar en este readiness que se enfoca en el financiamiento, teniendo en cuenta la potencialidad que existe justamente en el territorio para que surjan proyectos tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, nos sentamos con Fundación Avina y empezamos a diseñar este proyecto que se denomina Fortalecer el acceso al financiamiento climático y la implementación de la NDC a través del desarrollo de propuestas de proyectos de mitigación a nivel sectorial y regional. El organismo ejecutor es la Dirección Nacional de Cambio Climático, y la entidad acreditada que nos acompañó al fondo y que es la entidad que implementa es la Fundación Avina. El alcance es nacional porque pretendemos llegar a todas las provincias con estas capacitaciones y este fortalecimiento de las capacidades de las provincias. Es un proyecto de 18 meses, se aprobó en diciembre del 2017, pero empezamos hacia mediados de este año, y el monto es de $431.000. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido que compartir con los ratings que presentó la Autoridad Nacional Designada y la UCAR, que para nuestro caso es la entidad acreditada nacional de acceso directo. Que como ustedes saben, por la ventanilla del Readiness hay disponibles $1 millón por país y por año, y como en un mismo año presentamos los 3 Readiness, bueno, compartimos un poco los montos, teniendo en cuenta obviamente cierta estrategia para que no se solapen actividades ni proyectos. Y esto es lo que plantea a grandes rasgos el proyecto en sí mismo. El proceso se enfoca más allá de los productos en el proceso, esto del fortalecimiento de capacidades. Lo que pretendemos con el proyecto es primero hacer un mapeo de las ideas de proyectos que existen a nivel provincial, tanto por sector o por región, y un mapeo de fuentes y criterios de financiamiento, porque si bien nos enfocamos en el Fondo Verde para el Clima, somos conscientes que, bueno, al momento de priorizar o de llevar propuestas al fondo, debemos ser muy selectivos justamente en estos proyectos que lleguen al final de la meta, ¿no? Pero no queremos que los proyectos que hayan ido surgiendo en este proceso queden en un cajón. Entonces pretendemos armar una cartera de proyectos que eventualmente se puedan presentar en otras ventanillas o en otros fondos climáticos. Y principalmente, bueno, hay todo un proceso de capacitación a través de estas mesas regionales y mesas sectoriales, donde planteamos, bueno, qué características tiene un proyecto de cambio climático, qué criterios de inversión solicita el Fondo Verde para presentar proyectos, qué ventanillas existen, etcétera, etcétera. Los productos específicos que tiene el proyecto tienen que ver justamente con productos que irán luego a presentarse al Fondo Verde para el Clima, como las notas conceptuales, un PPF, es decir, de preparación de proyectos, y un full proposal, que tendrá que, obviamente, todo esto alinearse a nuestra NDC, porque nuestro foco es justamente la NDC. Y como resultados hasta ahora, desde julio-agosto de este año hasta a la fecha, hemos realizado 4 mesas regionales en el NOA, que es el noroeste argentino, en el NEA, en Centro y Patagonia. Estas mesas regionales concentran las provincias que están justamente en estas regiones, y próximamente el 14 de diciembre vamos a hacer la reunión de Cuyo.
Hasta ahora participaron 123 asistentes del sector gobierno provincial, pero también la convocatoria se extendió, por ejemplo, al sector privado o universidades. Bueno, y tenemos esta cuestión de la evaluación de género, el enfoque de género, y de los participantes que asistieron a estos talleres, el 47% fueron mujeres y el 53% fueron hombres, y de estos encuentros surgieron hasta ahora 17 ideas proyecto, que las hemos recibido y las hemos estado evaluando de diferentes sectores, de residuos, de bosques y de energía principalmente. Y por suerte los resultados hasta ahora han sido muy, muy satisfactorios. Pero bueno, es un proceso que está ongoing, que tratamos de mejorarlo todo el tiempo en función de justamente estas evaluaciones que recibimos. Y bueno, estamos esperando seguir con estos resultados y continuar con la fundación, que la verdad que hemos trabajado muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgelina, por tu presentación, súper clara, y creo que es muy importante lo que señalás de que es un proyecto que se enmarca dentro de un proceso más amplio, participativo y federal que el gobierno está impulsando para implementar la NDC. Sí, esa era la idea, porque la verdad que el tema del financiamiento es y fue un tema de mucha demanda por parte de las provincias, y bueno, la idea es justamente eso, empezar a descentralizar el tema del financiamiento climático. Buenísimo. Entonces, respondiendo a las necesidades y a la implementación de la NDC, ¿no? Muchas gracias por compartir. Bueno, ya tenemos varias preguntas que están surgiendo sobre las dos presentaciones que tuvimos hasta ahora. Al final vamos a abrir para un espacio más participativo entre todos los panelistas de preguntas y respuestas. Pero antes nos gustaría contar con la visión y la experiencia también de Paraguay y de Ecuador para completar este panel. Bueno, ahora abrimos voz a Ricardo Proano Cárdenas, que es especialista en políticas de cambio climático en el Ministerio de Ambiente de Ecuador, y Wilson Lechón, que es analista de la Dirección de Gestión Ambiental del Consorcio de Gobiernos Provinciales de Ecuador. Wilson y Ricardo, les escuchamos. Gracias. Sí, muy buenas tardes con todos. No sé si me confirman si pueden ver la presentación y en sus pantallas. Sí, podemos ver la presentación, video y escuchamos bien. Gracias. Listo, bueno, para mí la verdad es un gusto estar aquí en este webinar, poder compartir las experiencias que hemos tenido en este proyecto, tanto el Ministerio del Ambiente como el CONGOPE. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Bueno, un poco hablando del contexto, les tengo que mencionar que actualmente el Ecuador se encuentra formulando su contribución determinada a nivel nacional. La misma se le está haciendo tanto en adaptación y mitigación y en diferentes sectores. El Ecuador cuenta con un instrumento de política pública llamado la Estrategia Nacional del Cambio Climático, mismo que ya menciona diferentes sectores, tanto en adaptación y mitigación. En consonancia con estos sectores, actualmente se está formulando nuestra NDC bajo un proceso participativo donde se incluye a diferentes entidades públicas en todos los niveles de gobierno y también al sector privado, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etc. Sin duda, para nosotros como Ministerio del Ambiente y como la Autoridad Nacional Ambiental, el rol que tienen los gobiernos subnacionales en la gestión del cambio climático es sumamente importante. Es así que actualmente el país cuenta con una instancia de coordinación interinstitucional que se llama el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que está compuesto por 9 instituciones del sector público que forman parte del pleno de este SIC y que se encargan de dictar las políticas
referentes a cambio climático a nivel nacional. Tanto las municipalidades como los gobiernos provinciales forman parte del SIC y participan activamente en la toma de decisiones de este organismo. Es por eso que desde el Ministerio del Ambiente surgió la necesidad de mejorar las capacidades, en este caso de los gobiernos provinciales del Ecuador, debido a que nosotros creemos que si bien el Acuerdo de París es un acuerdo global y si bien la NDC es una NDC nacional, las acciones se van a implementar en territorio. Entonces, tenemos que fortalecer a los actores locales para que estos actores puedan colaborarnos a cumplir con las metas que nos hemos establecido en nuestra NDC. Entonces, en base a esta necesidad, nosotros solicitamos a la Fundación Avina que nos ayude a desarrollar un proyecto cuyo título es Mejorar la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para acceder y gestionar el financiamiento climático y contribuir a la implementación de la contribución determinada a nivel nacional. El plazo para este proyecto es de 18 meses. El alcance geográfico es nacional. Vamos a trabajar en las 24 provincias del país. La entidad implementadora con la cual nosotros trabajamos es la Fundación Avina. Se plantea hacer que el comité directivo de esta propuesta esté compuesto por el Ministerio del Ambiente, por el consorcio de gobiernos provinciales y por la Fundación Avina. Como les mencioné antes, existe una instancia interinstitucional de cambio climático en el Ecuador, el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que en este proyecto actuará como parte de un comité asesor estratégico. Y el monto de la inversión que fue aprobado es de $559.516. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto que lo hicimos conjuntamente con la Fundación Avina? Es fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para su acceso a financiamiento climático y el desarrollo de actividades estratégicas y prioritarias que aporten a la implementación de las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que nos hemos planteado dentro de este proyecto? Pues el primero es fortalecer el conocimiento de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para que se dé una mayor comprensión efectiva de los impactos que tiene el cambio climático. Y así incrementar sus conocimientos de mecanismos institucionales para apoyar la acción y las soluciones climáticas de adaptación y mitigación. Esto también vale la pena mencionar que, al igual que en el caso de la colega de Argentina que expuso previamente, siempre hay una demanda de este tipo de gobiernos sobre cómo acceder a financiamiento climático. Es por eso que estos procesos de fortalecimiento de capacidades son sumamente importantes para que ellos puedan acceder a estos recursos, ya que una de sus competencias aquí en el Ecuador es que ellos pueden acceder directamente a recursos de cooperación internacional. Un segundo objetivo específico es generar una carpeta de proyectos y programas de cambio climático por provincia y fortalecer las herramientas existentes de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para monitorear y evaluar los proyectos y programas y también para acceder al financiamiento climático. El tercer objetivo específico es identificar posibles inversiones internacionales y nacionales, incluidos los recursos propios de los gobiernos locales, que apoyen y promuevan la implementación de prioridades climáticas a nivel local y mejoren su gestión eficiente. El cuarto objetivo específico es desarrollar herramientas para diseñar proyectos y programas, incluidos aquellos que fortalecen el monitoreo y la evaluación de los impactos del clima y mejorar el acceso a financiamiento climático. Y como un quinto punto y muy importante es elaborar 4 notas conceptuales que luego se presentarán al Fondo Verde Climático para su consideración. ¿Cuáles son las actividades centrales que nosotros hemos planteado dentro de este proceso de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en cuanto a cambio climático y acceso a financiamiento climático? En primera instancia, se busca diseñar e implementar módulos de capacitación
tanto de cambio climático como de financiamiento climático. Uno de los grandes problemas que hemos identificado nosotros aquí en el país es que muchas veces estos gobiernos locales tienen buenos proyectos, tienen buenas iniciativas, pero no tienen la información de cómo acceder a los recursos climáticos para poder implementar sus iniciativas. Aparte, muchas veces, como algunos de los que estamos presentes en este webinar sabemos, los mecanismos y las formas de acceder a estos fondos climáticos, por ejemplo, los del Fondo Verde, no son muy fáciles de entender. Entonces, por eso consideramos que es importante entrar en un proceso de capacitación acerca de cambio climático en general y también de acceso a fuentes de financiamiento climático para los gobiernos locales. Una segunda actividad, pues se plantean organizar 24 talleres provinciales de capacitación en cambio climático, es decir, uno por provincia. También se plantean elaborar 24 videos provinciales cortos que reflejen la experiencia implementada y qué es lo que se han hecho y qué es lo que se ha hecho en estos gobiernos en cuanto a cambio climático, y también que reflejen cuáles son las oportunidades que tienen las provincias en cuanto a cambio climático. También se plantea crear una plataforma online de conocimiento que servirá para subir toda la información relacionada a estas iniciativas que se están dando en las provincias, que muchas veces no son muy bien identificadas. O sea, muchas veces algunas provincias ya tienen iniciativas que son de cambio climático, sin embargo, no se las considera como tal. Entonces, en esta plataforma se plantea poner todas estas experiencias para que haya un intercambio de conocimientos entre las diferentes provincias y que, por ejemplo, si una provincia tiene una iniciativa que ha funcionado bien en territorio, otra provincia pueda pedir asistencia técnica a esta y puede haber un escalamiento de la iniciativa. Como otra actividad, vamos a organizar una reunión por provincia con los expertos de cambio climático de cada una de estas provincias para poder desarrollar una cartera de proyectos de cambio climático. Un pipeline de proyectos. Tal y como lo mencionó la colega de Argentina, esta cartera de proyectos que vamos a desarrollarla no es únicamente para que sea financiada a través del Fondo Verde Climático. Nosotros sabemos que el Fondo Verde Climático tiene una gran cantidad de solicitudes y, bueno, tenemos que priorizar cuáles van a ir para allá y cuáles no, porque también existen otros fondos, existen bancos de desarrollo que pueden financiar estas iniciativas y que muchas veces la tramitología y los tiempos comparados con el FBC son menores. Una sexta actividad, pues se plantea elaborar una guía metodológica para incorporar la variable de cambio climático en los instrumentos de planificación local de estos gobiernos, que son los planes de ordenamiento territorial. También se plantea generar herramientas para monitorear y evaluar los impactos de los proyectos y programas. Como una séptima actividad, planteamos mapear las inversiones en cambio climático realizadas por cada uno de estos gobiernos locales que provienen de fuentes internacionales y de fuentes propias y asignadas, y elaborar un reporte con los hallazgos clave. La siguiente actividad es realizar un diálogo entre los gobiernos autónomos provinciales y principales partes interesadas para presentar los proyectos priorizados y evaluar las oportunidades de financiamiento. La novena actividad es organizar un evento de alto nivel para el financiamiento climático para las autoridades provinciales. Esto es sumamente importante para nosotros, debido a que el próximo año entraremos en un proceso electoral y habrá cambio de autoridades en todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, lo cual representa un riesgo político para la ejecución del proyecto. Por lo tanto, nosotros vamos a organizar un evento de alto nivel con el fin de concientizar a las nuevas autoridades sobre la importancia del cambio climático y las oportunidades que hay en financiamiento climático. La actividad número 10 es desarrollar un curso para representantes de todos los gobiernos autónomos descentralizados sobre la formulación de proyectos y programas y manejo de herramientas para monitorear y evaluar los impactos del clima en proyectos y programas. Y el número 11 es elaborar 4 notas conceptuales para presentar al GCF para su consideración. Estas notas conceptuales van a ir dentro del Country Work Program que nosotros tenemos con el GCF. Este proyecto Readiness que le estoy exponiendo es nuestro segundo proyecto Readiness. Entonces, para poder enlazarlo con el primer proyecto Readiness donde se está desarrollando el Country Work Program del Ecuador, vamos a incluir estas 4 notas conceptuales dentro de nuestro Country Work Program.
De esa manera consideramos que tienen una mayor posibilidad de ser aceptadas y de ser financiadas por el Fondo Verde Climático. Bueno, y para finalizar mi intervención, les quiero hablar un poco de los resultados que nosotros esperamos de este proyecto. El primero es tener o generar un paquete de módulos de capacitación en cuanto a cambio climático y financiamiento climático. Estos módulos, a su vez, podrán ser utilizados para otras capacitaciones, podrán ser replicables en otros niveles de gobierno, como pueden ser las municipalidades o también los gobiernos parroquiales que existen aquí en el país. Se pretenden hacer 480 reportes de los gobiernos autónomos descentralizados y 480 representantes capacitados en cambio climático. Se pretende hacer 24 videos provinciales de cambio climático. Se pretende tener la plataforma online de intercambio de conocimientos que les mencioné anteriormente. Se tendrá 24 carteras de proyectos que serán bancables y que buscarán ser financiados por diferentes mecanismos financieros. Se plantea tener una guía metodológica para la incorporación de la variable cambio climático en la planificación local, 24 mapeos de inversiones de cambio climático y 24 prefecturas estarán capacitadas en cuanto al acceso a financiamiento climático. Y finalmente, como les mencioné, tendremos 4 notas conceptuales que van a ser presentadas al FBC para su consideración. Algunos aspectos importantes a destacar dentro de este proyecto. Ya les mencioné, las Concept Notes van a ir dentro del Country Work Program del país. Actualmente el país también ya tiene aprobado su PRODOC con el Fondo Verde Climático para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación. Estas Concept Notes están siendo tomadas como un medio de implementación de nuestro Plan Nacional de Adaptación ya en territorio. Se apoyará a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales a implementar y dar sostenibilidad a la gestión del cambio climático en el territorio. Y hay que mencionar, y recalco como le dije al principio de mi intervención, que para nosotros como gobierno nacional, los actores subnacionales cumplirán un rol clave en la gestión del cambio climático y en el cumplimiento de nuestra NDC actual y de nuestras NDCs futuras. A continuación le voy a dar la palabra a mi colega Wilson Lechón, que es el representante de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, para que complemente la exposición que ya les he dado. Ha sido un gusto, hasta luego. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Wilson Lechón. Yo soy en representación del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. Básicamente lo que quiero es complementar la importancia y el enfoque que tiene este proyecto para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Comentarles de dónde partimos para dar o ejecutar este proyecto. Considerando desde la normativa nacional, tanto la Constitución como el Código Orgánico de Organización y Desarrollo Territorial y el Código Orgánico Ambiental, y dispone que los gobiernos autónomos descentralizados deben implementar con obligatoriedad el cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Tenemos una institucionalidad, si bien es cierto, a partir de 2015, los gobiernos provinciales principalmente han venido consolidando ya las unidades en algunos de cambio climático, y esto ha conllevado de que los gobiernos provinciales tengan ya un presupuesto asignado para la gestión del cambio climático en el territorio. Existen otros gobiernos provinciales personas que de alguna forma son como puntos focales o que llevan la temática, pero esperamos que a futuro esto se vaya institucionalizando de mejor manera. También existe organizaciones, mancomunidades, consorcios que están tratando de coordinar aspectos para reducir la vulnerabilidad y mitigar el cambio climático en el territorio. También los gobiernos provinciales parten ya de experiencias ejecutadas. Muchos de ellos han sido coejecutores de proyectos o implementadores directos de proyectos, tanto de proyectos de desarrollo y proyectos relacionados a ambiente. El tema también, el tema de alianzas público-privadas, por ejemplo, son una experiencia sobre otro tipo de financiamiento que se desarrolla en el territorio.
Y otro de los aspectos relevantes que se está llevando a cabo ya a nivel territorial es el proyecto que en la actualidad estamos implementando, que es el Proyecto de Acción Provincial del Cambio Climático, y que el objetivo en sí es construir o elaborar las estrategias provinciales de cambio climático. Solamente resaltar que este proyecto tiene una intervención para los 23 gobiernos provinciales del Ecuador. Comentaba anteriormente Ricardo 24, pero hay que precisar que el Galápagos tiene un régimen especial y no es considerado como una provincia. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo este proyecto? En un inicio se tuvo un proceso de articulación, se definieron los objetivos, se identificaron los actores, las necesidades, qué herramientas tenían en torno al cambio climático y desarrollo en el territorio, y luego se llevó a cabo establecimientos de acuerdos de cooperación entre CONGOPE, también incluido el Ministerio del Ambiente y los diferentes gobiernos provinciales. Una vez estructurado o identificado estas necesidades y herramientas, se procedió con la implementación del proyecto, que es la estrategia de cambio climático. Entonces, uno de los principales resultados que se está obteniendo es los diagnósticos actuales de vulnerabilidad y riesgo climático, y también los diagnósticos de vulnerabilidad y riesgo climático futuro a nivel provincial. Posteriormente se realizó un análisis de cómo los gobiernos provinciales estaban contribuyendo a la reducción de emisiones. Esto se basó en los proyectos que tenían identificados en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Y esto está permitiendo formular las estrategias provinciales de cambio climático. Dentro de las estrategias, otro de los aspectos importantes que se considera es la cartera de medidas y proyectos y la priorización y selección de medidas. Entonces, lo que se busca es que con el proyecto que es sobre financiamiento climático, dar sostenibilidad a este proyecto que ya está en su media ejecución, y obviamente algunas acciones que las provincias ya vienen desarrollando. La idea es eso, señalar, recalcar que debe haber sostenibilidad, porque muchos proyectos, si bien se implementan en el territorio, tienden a desaparecer o a no operativizar o ver los resultados que se esperaba por la falta de la sostenibilidad. Y obviamente las carteras de medidas y proyectos que se identificarán en estas estrategias también será parte de las carteras de proyecto que se identificará como una de las actividades del proyecto de financiamiento climático. Obviamente, todas estas acciones que se están desarrollando en el territorio están ancladas a las políticas nacionales, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, las NDCs que se están llevando a cabo, y las agendas internacionales también, como el Acuerdo de París, los ODS, el Convenio de la Diversidad Biológica y el marco de SENDEI. Entonces, también señalar que el análisis de vulnerabilidad y riesgo climático están obviamente ancladas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, donde se identifican los principales sectores, que son la agricultura, la infraestructura vial y estructura vial, la salud, el patrimonio hídrico, el patrimonio natural y asentamientos humanos. Entonces, solamente quería recalcar esto de la importancia y el enfoque que esperamos nosotros llevar a cabo al momento de implementar ya el proyecto sobre financiamiento climático. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Wilson. Creo que fue súper clara también la presentación de ustedes y muy complementaria a la presentación de Jorgelina de Argentina, ¿no? Mostrando cómo desde Ecuador se está estructurando un proceso para responder a esta necesidad y este desafío que es generar capacidades de acceso al financiamiento climático a un nivel subnacional. Así que muchas gracias, súper interesante ir completando esta mirada de lo que está pasando en la región. Bueno, para cerrar esta ventana de interesantes iniciativas que se están armando, invito a Nora Páez, que es de Paraguay, ingeniera ambiental en el Departamento de Adaptación de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y a María Luz Centurión, que es de la Dirección de Desarrollo Territorial
de la Secretaría Técnica de Planificación, también de Paraguay. Les escuchamos, Nora y María Luz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ahí les escuchamos. No sé si pueden compartir pantalla y video también. Tengo una falla, discúlpenme, y también porque el internet va y viene, así que espero que no se me cuelgue. Primeramente, yo les quería hacer una pincelada general del proyecto en sí y de también los instrumentos de política pública, específicamente sobre el Plan Nacional de Adaptación y relacionado directamente con las NDC, ¿verdad?, de Paraguay. El proyecto que fuimos beneficiarios a través del Fondo Verde se llama Preparación para fortalecer el rol de los gobiernos subnacionales en la implementación de las NDC. Y haciendo una pequeña retrospección, ¿verdad?, de Paraguay, desde el año 2006 nosotros contamos con un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que fue realizado de manera participativa y en conjunto con los actores locales. Para ello se realizaron 5 talleres nacionales y una vez que estuvo como una primera versión final fue validada a través de ellos mismos y también a través de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es como el órgano deliberativo de Paraguay con el Ministerio del Ambiente. Bueno, como les estoy mencionando, este plan identifica 7 sectores prioritarios, que son la producción agropecuaria y seguridad alimentaria, salud, epidemiología, educación y difusión, recursos hídricos y gestión y reducción de riesgos, ambiente, bosque y ecosistemas frágiles, infraestructura, transporte, energía y aspectos normativos. Quiero disculparme nuevamente porque no pude presentar o realizar una PPT, solamente que tuve un imprevisto familiar y por eso que tuve este problemita. Bueno, entonces, en el desarrollo de este Plan Nacional de Adaptación y bajando a un nivel más bajo, en la implementación en sí, este plan contempla su implementación a través del nivel nacional, a través de los sectores, y a nivel local a través de los departamentos y de las gobernaciones. Es ahí donde nosotros, como Ministerio del Ambiente, nos aliamos con la autoridad designada ante el Fondo Verde, que es la Secretaría Técnica de Planificación, y construimos juntos este proyecto y que salió. Seguidamente Paula de Avina le va a dar más detalles sobre eso. Y bueno, y para mencionarles que a la fecha este plan tiene 4 iniciativas, o sea, 4 planes locales que ya fueron desarrollados y un plan sectorial que es el del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se llama Plan de Gestión y Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. Y bueno, entonces estos son como los antecedentes. Basado en todo lo que yo estoy mencionando, llegamos a este proyecto. Como todos ustedes saben, todos los países de América Latina y el Caribe somos altamente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático y somos en su mayoría microscópicos, o sea, somos nuestras emisiones. Y entonces, por eso que nos postulamos ante Fondo Verde para este proyecto que Paula les va a presentar a continuación. Y el objetivo final es de manera gradual ir implementando, desarrollando e implementando acciones que logren que todos los ciudadanos del Paraguay puedan ser más resilientes a los efectos negativos del cambio climático, y consideramos que es vital el empoderamiento de los autores locales y principalmente los tomadores de decisión, y eso es uno de los grandes desafíos que vamos a encarar a través de este proyecto. Y con esto termino, le doy la palabra a la señora Paula Bur de Avina de Paraguay. Gracias, Nora.
¿Me pueden escuchar ahora? Sí, te escuchamos, Paula. Bueno, gracias. Entonces yo les cuento que, así como lo mencionaba Nora, el readiness que estamos arrancando, que ya arrancamos en Paraguay, trata de congeniar tanto el esfuerzo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de elaborar planes de adaptación local, como también compatibilizar con los esfuerzos de la Secretaría Técnica de Planificación en la elaboración de planes locales de desarrollo que se elaboran tanto a nivel de departamento con las gobernaciones, pero también a nivel de municipios con las municipalidades y los intendentes. La STP ha hecho un esfuerzo no solamente por tener un plan nacional de desarrollo al 2030, sino también por trabajar con los municipios del país, elaborando estos planes estos planes locales de desarrollo y formando consejos locales de desarrollo también. Entonces, yo no sé si puedo compartir ahora un PowerPoint rápidamente. Entonces, rápidamente les voy contando, haciendo honor a los 10 minutos que teníamos por país, que buscamos con este readiness fortalecer el rol de los consejos de desarrollo local para apoyar a la implementación de las contribuciones nacionales determinadas y al acceso a financiamiento climático. Y entonces sentimos que la sostenibilidad de este esfuerzo de fortalecimiento se podría dar, o creemos que se va a dar, fortaleciendo el rol de los consejos de desarrollo local. Entonces, tanto para el diseño, desarrollo y monitoreos de proyectos y programas de cambio climático, pero ir más allá y que la STP como entidad nacional a cargo, de alguna forma llamarle, de la planificación a nivel país, entonces pueda integrar al cambio climático en sus herramientas y en sus procesos de planificación para que estos municipios tengan un acompañamiento año tras año. No solamente esporádicamente cuando reciben apoyo de algún proyecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a evaluar, diagnosticar y priorizar municipios que tengan potencial o de acuerdo a su potencial para contribuir al mejoramiento de la implementación de los NDCs. Entonces, se están analizando los 256 municipios del país, utilizando literatura ya existente, y luego se va en una mesa que enseguida les cuento, técnica y estratégica que formamos en base a una recomendación de priorización de municipios. Se van a seleccionar 12 con los cuales trabajar. Se va a empezar un proceso de fortalecimiento de estas capacidades locales y también un proceso de elaboración participativa de planes de adaptación local. Por supuesto, con un enfoque sensible al género, y tratando de incluir, estos consejos de desarrollo local ya incluyen a todos los sectores, pero será un esfuerzo adicional por asegurarse que así sean. Finalmente, vamos entonces a elaborar estos 12 planes de adaptación local y también seleccionar de estos 12 municipios, trabajar en 3 notas conceptuales, o sea, con 3 de ellos trabajar en 3 notas conceptuales para que luego puedan ser presentados al Fondo Verde del Clima, pero también a otras entidades abiertas al financiamiento climático. Y finalmente el proyecto cuenta con un componente de compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas, no solamente entre los 12 municipios que participarán de este proyecto, sino también con abrirla a todos los municipios y también a las gobernaciones. Y entonces aún estamos analizando las mejores formas de hacer esto. Tenemos claro que vamos a hacer algún evento presencial, un webinar con total seguridad, pero también estamos pensando en utilizar otro tipo de materiales y herramientas de audiovisuales para poder comunicar no solamente los resultados del proyecto, pero también las lecciones aprendidas. Y finalmente les cuento un poquitito que, así como lo mencionaba Nora, la gobernanza de este proyecto se da a través de una mesa estratégica y una mesa técnica.
A la mesa estratégica fueron convocados, además de la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, también la Dirección de Gestión de Riesgo del Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Emergencia Nacional. Y luego sí formamos una mesa más técnica, más operativa, donde participa ADINA como implementadora, pero también la STP y el MADES. Entonces es un equipito más fácil de trabajo, que tenemos comunicación constante, y donde las decisiones se toman de manera rápida y, digamos, y súper programáticas. Eso era en 3 minutitos, creo, entonces, Paula. Y abiertas y disponibles para responder más preguntas. Muchas gracias, Paula y Nora, por su presentación en el tiempo y ampliar nuestra mirada de distintos abordajes que se están promoviendo en los 3 países para justamente responder a este desafío común, ¿no? Que es cómo involucrar a gobiernos subnacionales en el financiamiento climático. Bueno, les cuento que hemos recibido muchas preguntas. En honor al tiempo, yo propongo estructurarlas en 2 bloques, ¿sí? Así que les voy a acercar ahora un par de preguntas. Damos una ronda para que todos puedan contestar. Les pido contestar en 2, máximo 3 minutos. Así podemos escucharnos una segunda vez para la segunda ronda de preguntas. Bueno, las primeras preguntas tienen que ver con las dificultades para acceder al financiamiento climático, ¿no? El financiamiento del Fondo Verde para el Clima y de diferentes fuentes posibles. Ahí, Andrea, para ti han llegado preguntas sobre qué conocemos respecto a las dificultades de acceder al fondo. Si existen estadísticas de cuántos proyectos en la región no llegan a concretarse ante el Fondo Verde para el Clima, y si conocemos las razones por las cuales estos proyectos se frenan y no llegan a un buen término. Después, Jorgelina, para ti, pero también si cualquier otro representante de los gobiernos nacionales quieren responder, muy bienvenido. Hay una pregunta que tiene que ver con los desafíos de identificar distintas fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, nos preguntan, o te preguntan, si como parte del proceso Readiness para financiamiento climático y mitigación, está previsto identificar posibles fuentes de financiamiento para oportunidades específicas, o sea, ampliando el panorama de las fuentes, y si la banca multilateral participa de alguna manera de esos procesos, ¿no? Ricardo y Wilson, una pregunta que surge para el contexto de Ecuador, es pensando en las dificultades de la manutención de los procesos en el tiempo, si hay algo previsto en términos de mantener la sustentabilidad de los resultados y cómo trabajan este componente. Otra pregunta también, y ahí para todos, es, y también Nora y Paula Burt para ustedes, ¿cómo se piensa trabajar el tema de idioma? Porque otro desafío, otra brecha, es el tema del idioma con el cual se presentan las propuestas. O sea que son varias preguntas de distintos tipos de desafíos, ¿no? Desde la sustentabilidad, a identificar fuentes de financiamiento, el idioma, y les invito a que nos contesten eligiendo una o más de una de esas dificultades para abordar. Muchas gracias. Empezamos, Andrea, con vos. Muchas gracias, Paula, muchas gracias a todos por sus preguntas. En relación a las dificultades que estamos viendo, ¿no? Ya pueda ser, o sea, la falta de implementación o la caída de proyectos, etcétera. Efectivamente, nosotros podemos hablar por nuestra propia experiencia y posiblemente no por la experiencia de todos los países. Sin embargo, un primer documento al cual yo invitaría a todos a que puedan revisar para tener un mejor panorama del estado de la implementación de los proyectos, así como de los proyectos Readiness, es una evaluación que lo hizo la Unidad Independiente de Evaluación del Fondo Verde del Clima, en el cual justamente están evaluando desde los montos, los tiempos de
implementación, los costos, etcétera. Y creo que ahí pueden tener mayores datos, ¿no?, sobre en qué está la situación. En términos generales, donde vemos que hay todavía desafíos y mucha oportunidad de mejora, tiene que ver, por un lado, con el tema de los tiempos. Efectivamente, es armar un proyecto, sea inclusive un proyecto de readiness, que estamos hablando de una etapa de antemano, ¿no?, prioritaria o antes de la elaboración de un proyecto de adaptación o mitigación, requiere mucho tiempo tanto de la entidad que acompaña el proyecto, así como del gobierno para su diseño. Hay un proceso largo de revisión con el secretariado, y después viene todo el proceso de firmar el acuerdo legal para que los recursos puedan entrar y ser implementados. Entonces, durante este tiempo muchas circunstancias pueden cambiar en el país, desde cambios que sufrimos con gobiernos, cambios de personal, etcétera, que pueden dilatar los tiempos, como pueden alterar los cronogramas de agenda, ¿no? Entonces, esto posiblemente puede responda, ¿no?, a muchas de las dudas, por qué algunos proyectos se quedan, porque las prioridades se mueven, la gente cambia, y a veces es difícil contemplar que una acción que es relevante en un año va a ser igual de relevante un año después, ¿no? Entonces todavía hay, creo, mucha oportunidad para seguir mejorando y lidiar con este tema del tiempo ante las circunstancias que tenemos en Latinoamérica. Gracias. Gracias, Andrea. Jorgelina, si vos querés seguir contando un poco tu perspectiva sobre cómo abordar esos desafíos, sobre todo respecto a distintas fuentes de financiamiento. Sí, gracias, y gracias, Carolina, por la pregunta. Justamente cuando abrimos las capacitaciones y los talleres en el marco de este proyecto, lo que hacemos es presentar el gran mapa de financiamiento climático que existe más allá del Fondo Verde para el Clima, y nuestra idea es presentarle todas las alternativas que existen, pero siempre enmarcando a los proyectos y diferenciando los proyectos que pueden enmarcarse como proyectos de desarrollo sustentable versus proyectos de cambio climático, porque a veces los proyectos de cambio climático obviamente van en línea con la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sustentable, pero no necesariamente vale la viceversa. Y en el mapa de este financiamiento climático lo que hacemos es distinguir desde fuentes nacionales a fuentes internacionales, porque a veces dentro de los presupuestos nacionales hay fondos climáticos, y por otro lado las fuentes de financiamiento público y las fuentes de financiamiento privado, porque también hay iniciativas privadas o público-privadas que valen la pena indagar, y luego damos ejemplos bien concretos de ventanillas o de programas que están disponibles, por ejemplo, dentro del CHEF, o de fondos de cooperación internacional, o programas de la banca multilateral, como del BID, del Banco Mundial, que están disponibles. Presentamos estas alternativas con el entendimiento de que esto de que hablaba Andrea, de que el Fondo Verde para el Clima tiene sus tiempos, tiene sus criterios de inversión bastante exigentes, y hay que jugar muy bien con este tema de las expectativas, principalmente para las provincias. Porque cuando surgió el Fondo Verde, bueno, todos dijeron, bueno, es la salvación, vamos a presentar todos proyectos ahí que van a salir, incluso las primeras juntas del fondo, aprobaron un montón de proyectos y regalaron mucha plata, pero bueno, a medida que fueron pasando las juntas nos dimos cuenta que habían empezado a ser un poco más exigentes con el tema de los proyectos y de la aprobación. Entonces, bueno, nosotros pretendemos también con este proyecto poner blanco sobre negro y ver alternativas reales y concretas de financiamiento más allá del Fondo Verde, ¿no? Buenísimo, gracias, Jorgelina. Ahora Ricardo y Wilson, si quieres compartirnos un poco cómo piensan
responder a algunos desafíos como el tema de idioma, el tema de la sustentabilidad, de los procesos. Sí, Gracias. bueno, en el tema de la sostenibilidad en sí de la iniciativa, sí, claro, es un riesgo político alto el que tiene que tuvo en un principio este proyecto, pero justamente por eso hemos tratado de mitigar ese riesgo, y lo que hemos decidido hacer conjuntamente con Congop y con Avina es aplazar la ejecución del proyecto. En un principio se pensaba que la implementación iba a empezar en diciembre de este año. Lo que hemos hecho es aplazarlo para marzo del próximo año, para que de esta manera coincida con la elección de las nuevas autoridades y que podamos empezar el trabajo ya con las nuevas autoridades. En cuanto al idioma, sí, eso me parece un punto súper importante y me parece que es una brecha que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, y muchas veces no solo ellos, sino nosotros mismos desde el Ministerio del Ambiente, porque escribir una nota conceptual, un readiness o un funding proposal tiene que ser escrito en un idioma, en un inglés técnico, en un inglés muy bien elaborado. Entonces, sí, nosotros como Ministerio del Ambiente actualmente hemos mejorado esas capacidades, podemos ayudarles a los gobiernos locales con este tema, pero también ahí sí me gustaría mencionar el rol que también tienen y que a nosotros también nos ha ayudado mucho a las agencias acreditadas, como es el caso de Avina, por ejemplo, que igual ellos nos han ayudado a formular las propuestas y también nos han ayudado a mitigar esta brecha del idioma. Muchas veces las agencias tienen personal técnico calificado que puede escribir concept notes en un inglés técnico. Eso es todo lo que tengo que decir. Sí, nada más para complementar, yo creo que otro de los aspectos importantes para la sostenibilidad también es considerar el tema de comunicación y de coordinación interinstitucional, ¿no? Si bien, por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos mejorado, sobre todo con el Ministerio del Ambiente, porque muchas veces actividades que ya están realizando en el territorio, pues vuelven a implementarlo o vuelven a desarrollar algún proyecto. Entonces, lo que se quiere evitar es eso, o sea, que exista una duplicidad de acciones y más bien que cualquier iniciativa o proyecto que se vaya a solicitar o a implementar sea más bien como una continuación para que el proyecto que ya se está por cerrar de alguna forma se fortalezca. Entonces, eso nada más comentarles. Muchas gracias, Wilson y Ricardo. Ahora, Nora, no sé si vos nos escuchás. Si quieres dar algunas breves palabras también sobre cómo enfrentan los desafíos, y en este sentido un desafío es siempre la articulación entre proyectos, ¿no? Y nos entró una pregunta si hay algún tipo de articulación entre el proyecto Readiness que presentaste junto con Paula y el proyecto Proeza, aprobado este año por el Fondo Verde para el Clima. Sí, buenas tardes nuevamente. Como mencionó Paula, a la fecha estamos nosotros en la etapa de la identificación de los municipios para ser los beneficiarios. Puede ser que sí o puede ser que no estén alguna que otra comunidad dentro de esos proyectos, o sea, dentro del área de proyecto que vamos a trabajar. Esto por un lado. Y por el otro lado también de cómo integramos las prioridades de los pueblos indígenas en la programación a nivel país. Es importante mencionar que la FAPI y el INDI son parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático, que es el órgano consultivo y deliberativo donde se priorizan, se dicen cuáles van a ser los pasos, se aportan a los instrumentos de política pública que se van construyendo en el pleno de la comisión. Entonces ellos es ahí donde manifiestan sus inquietudes y en la medida de las posibilidades se van atendiendo. Y así también en el día de mañana la Secretaría Técnica de Planificación como Autoridad Nacional Designante Fondo Verde va a desarrollar un taller sobre el programa País del Fondo Verde, y es ahí también donde van a estar presentes la gente de FAPI, de INDI, y como estamos recién en la etapa de priorizar los proyectos ante Fondo Verde y realizar esta cartera de proyectos, estamos iniciando, pero siempre es una prioridad para nosotros atender también a nuestros hermanos indígenas que tenemos en el país, ¿verdad? Y también, como ustedes sabrán, Paraguay es un país bilingüe, hablamos el guaraní y el español, y ese también es un gran desafío, llegar a la gente común y corriente, y
insertar dentro de ellos el concepto de cambio climático y una vez que ellos estén formados, interiorizados, se apoderen también de las acciones que contribuyan tanto en la mitigación y la adaptación. Y eso básicamente. Muchas gracias, Nora. Creo que ya nos traíste directamente a la última ronda, que justamente iba a preguntar sobre este proceso de armado de los portafolios de proyectos y de la implementación de los proyectos Readiness en sus países y cómo involucran los pueblos indígenas. Así que ya nos diste un buen puente. Bueno, ahora tenemos un minuto para que cada uno pueda cerrar y quisiera invitarles a hacer reflexiones sobre el armado de este portafolio de proyectos y programas que están por arrancar en sus países, pensando desde la perspectiva de la diversidad y cómo incluir también a pueblos indígenas u otros actores, ¿no? Si quieren también traer alguna otra reflexión en términos de aprendizaje, muy bienvenidos. El último minuto es de ustedes. Así que, Andrea, si quieres arrancar. Gracias, Paula. Y bueno, solamente mi parte agradecer a todos por su participación. En términos de una reflexión general, creo que el proceso participativo, como habíamos mencionado, es algo que Avina por lo menos trata de incentivar mucho. Sin embargo, todas las iniciativas, como ustedes han podido ver, son iniciativas que se llevan a cargo y con el liderazgo de los propios gobiernos. En ese sentido, se espera que muchos de los procesos participativos que están programados para la implementación de los Readiness hayan varios actores que puedan beneficiarse tanto del fortalecimiento de capacidades como de la toma de decisión sobre varios procesos, ¿no? Y cada uno es diferenciado y relevante para el contexto específico. También creo importante mencionar que estos son los primeros aprendizajes que estamos teniendo con la Fundación, usando recursos del Fondo Verde, entendiendo, ¿no?, esta dinámica compleja que se mencionó, pero acá este aprendizaje nos permite también abrir las puertas a que otros países puedan trabajar en propuestas, iniciativas similares, pero también hablando del potencial que otros actores tienen para también implementar las NDCs y estrategias de cambio climático, ¿no? Y aquí hablamos bien del rol de las ciudades, por ejemplo, en toda su dinámica de gobernanza, así que quedamos atentos a que puedan contactarnos en cualquier momento para seguir apoyando la región. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Jorgelina. Sí, gracias, Paula. Bueno, sí, el desafío que estamos atravesando, esto de la colaboración entre actores, lo que mencionaba Andrea, es fundamental. Nos agradecen mucho desde las provincias cuando vamos y desembarcamos con todos los técnicos. El desafío que implica también, bueno, llegar justamente a financiar e implementar nuestra NDC como gran meta, y que es también lo que planteamos en el marco del G20, que Argentina tiene la presidencia este año, de canalizar todo el financiamiento climático hacia la implementación de la NDC, y bueno, y tener esta cartera de proyectos alineados a ese compromiso para nosotros es clave, y bueno, estamos en línea en ese trabajo con un enfoque fuertemente territorial, ¿no? Bueno, eso, gracias. Gracias, Jorgelina. Ricardo Wilson. Sí, bueno, simplemente compartirles que esta iniciativa de trabajar conjuntamente ya con los gobiernos locales ha sido bastante enriquecedora para nosotros, especialmente para poder implementar ya acciones donde las personas, en los lugares donde las personas realmente las necesitan. Ha sido un proceso largo, de verdad, con los colegas de Avina hemos, creo que, recibido más de 10 correcciones por parte del fondo, pero bueno, finalmente ha sido aprobado y sin duda creemos que este proyecto va a ayudarnos a cumplir con nuestra NDC y también aumentar la ambición de nuestras próximas NDCs.
sé si Wilson tiene algo que decir. Sí, igual, nada más resaltar la importancia de los gobiernos subnacionales, que los proyectos que el Estado central a través de los ministerios designados accedan a fondos, pues que se considere a los gobiernos subnacionales, porque al final son quienes implementan y deberían al menos ser tal vez parte de la ejecución de estos proyectos. Y nada más, y gracias por el espacio y la oportunidad en este webinar. Muchas gracias, Wilson y Ricardo. Nora, ¿vos querés compartir un último comentario? Nora, tenés el micrófono cerrado, no sé si nos escuchás. ¿No? Bueno, si no, ya estamos al final de este webinario, a 1 minuto del cierre oficial, así que les agradezco mucho a todos que nos acompañaron a lo largo de esta 1 hora y media de intercambio. Y bueno, después vamos a compartir la grabación y podemos seguir el intercambio de manera virtual por mail. Bueno, muchas gracias.